¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se te viene encima? Que por más que haces todo bien, las cosas siguen saliendo mal. Te esfuerzas, das lo mejor de ti, te tragas palabras, te mantienes fuerte, pero llega un punto en el que simplemente ya no puedes más. Te sientes como si llevaras una carga invisible a la espalda, una carga que no se ve, pero que te agota por dentro. Y lo peor de todo es que nadie lo nota. La gente a tu alrededor cree que estás bien. Sonríes, trabajas, cumples, te mantienes de pie. Pero dentro de ti hay una tormenta. Hay preguntas sin respuesta. Hay heridas que siguen abiertas. Hay momentos en los que solo quieres desaparecer por un rato. Dejar de sentir tanto, dejar de pensar tanto, dejar de luchar contra todo. Y si te has sentido así, quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con claridad. No estás roto, no estás perdido, no estás solo. Lo que sientes tiene sentido, tu cansancio tiene una raíz. Y lo más importante, hay una salida real, silenciosa, poderosa. No es una receta mágica, ni una frase bonita para colgar en la pared. Es algo mucho más profundo. Una comprensión que transforma tu forma de ver y de vivir los problemas. Una técnica que no se aprende en la escuela, ni se enseña en redes sociales, ni se vende en ningún curso motivacional. Es una verdad que nace desde lo más hondo de ti, pero que ha sido olvidada, enterrada, dormida, y que Jacobo Greenberg se atrevió a estudiar, a vivir y a compartir con el mundo, aun cuando eso significara desaparecer misteriosamente en el proceso. Jacobo no era un gurú, ni un influencer, ni un hombre común. Era un científico del alma, un explorador de la conciencia, un buscador incansable de respuestas que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y lo que él descubrió puede cambiar tu vida. Porque no se trata de eliminar los problemas. Se trata de reconfigurar tu realidad, de entender que no eres una víctima de las circunstancias, sino el creador inconsciente de ellas. Puede que suene fuerte, puede que en este momento no estés listo para escucharlo, pero si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez estás preparado, tal vez algo dentro de ti ya lo sabe, aunque tu mente aún lo dude. Tal vez este sea el momento de recordar lo que habías olvidado, que todo lo que te rodea, lo bueno, lo malo, lo insoportable es una proyección de tu campo interno, y que si cambias el campo, todo cambia contigo. No necesitas más fuerza, no necesitas más lucha. Lo que necesitas es una técnica silenciosa que te devuelva a ti, a tu centro, a tu poder, una técnica que no se grita, que no se presume, pero que tiene el potencial de desatar milagros. Hoy voy a compartir contigo eso, la técnica secreta que te libera de cualquier problema, no porque haga desaparecer lo que te duele, sino porque te enseña a mirarlo desde el lugar exacto donde comienza a disolverse, desde ti. El problema de fondo, el por qué seguimos atrapados. Vivimos creyendo que nuestros problemas están allá afuera, que son el resultado de personas, circunstancias, decisiones o injusticias ajenas a nosotros. Pensamos que si algo va mal, es porque el mundo se ha puesto en contra, porque alguien nos falló, porque las cosas no salieron como esperábamos. Y así vamos por la vida, buscando resolver lo que vemos, lo que tocamos, lo que creemos que es real. Pero mientras más lo intentamos, más atrapados nos sentimos. Cambiamos de trabajo, de pareja, de ciudad, y sin embargo, el mismo malestar vuelve con otro rostro, en otro momento, pero con la misma raíz. ¿Te has preguntado por qué? Porque nadie nos enseñó a mirar donde realmente está el origen. Nadie nos dijo que lo que vemos no es más que un reflejo de lo que llevamos dentro. Lo decía Jacobo Greenberg con absoluta claridad. El mundo que percibes no es objetivo,
Es una construcción de tu sistema neuronal interactuando con un campo unificado. Es decir, todo lo que vivimos, todo lo que interpretamos como problemas, son manifestaciones de nuestro campo interno proyectadas hacia afuera. No son casualidades, no son castigos, son repeticiones inconscientes que nacen desde nuestras memorias, nuestros miedos, nuestros bloqueos, desde lo que aún no hemos comprendido ni sanado. Y aquí es donde duele, porque implica una verdad incómoda. El problema no está afuera, está en ti. No como culpa, sino como responsabilidad. Y esa diferencia lo cambia todo. No se trata de juzgarte ni de flagelarte, se trata de despertar. Porque cuando dejas de sentirte víctima de la vida, recuperas tu poder. El verdadero problema no es lo que te pasa, sino cómo lo estás percibiendo. Nuestra mente ha sido programada para el conflicto, para reaccionar, para resistirse. Vivimos en piloto automático, atrapados entre recuerdos del pasado que ya no existen y temores del futuro que aún no ha llegado. Cargamos con una mochila de creencias, juicios y emociones no resueltas que distorsionan todo lo que vemos. Y lo más duro es que ni siquiera lo notamos. Creemos que estamos viendo la realidad, cuando en realidad estamos viendo nuestros propios filtros mentales proyectados en el mundo exterior. Por eso la vida parece repetirse. Por eso caemos una y otra vez en los mismos patrones, con diferentes personas, en diferentes etapas, pero con la misma sensación de vacío, de injusticia, de frustración. Y así lo llamamos mala suerte, karma, destino. Pero Jacobo Greenberg lo explicaba desde una ciencia más profunda. No es azar, es energía, es frecuencia. Es tu campo proyectando en forma de experiencia lo que aún no has transformado. Y aquí aparece el núcleo del problema. No podemos resolver nada desde el mismo nivel de conciencia que lo creó, pero eso es lo que hacemos todo el tiempo. Intentamos cambiar lo que vivimos sin cambiar cómo lo estamos percibiendo. Buscamos soluciones externas a conflictos internos. Luchamos contra el síntoma, pero ignoramos la raíz. Y así, los problemas persisten. Pero cuando entiendes esto, algo cambia. Porque aunque al principio cuesta, aunque puede doler mirar hacia adentro, también te libera. Dejas de buscar afuera lo que solo puedes sanar dentro. Dejas de correr detrás de soluciones desesperadas y comienzas a entrar en un silencio nuevo, un espacio donde todo puede reorganizarse. Porque cuando tú cambias, el campo cambia contigo. Y entonces, lo que antes parecía imposible, empieza a desaparecer sin esfuerzo, sin lucha, solo con conciencia. Y eso, precisamente, es lo que Jacobo Greenberg descubrió. Y eso es lo que estás a punto de aprender. ¿Quién fue Jacobo Greenberg y qué descubrió? Hablar de Jacobo Greenberg no es hablar de un simple investigador. Es hablar de un hombre que se atrevió a cruzar las fronteras de lo conocido. Un científico mexicano que no solo estudió el cerebro, sino también el alma. Un psicólogo que dejó atrás la comodidad de los laboratorios para adentrarse en los rincones más profundos de la conciencia humana. Desde muy joven, Greenberg se interesó por entender cómo funciona la mente, pero no de la forma tradicional. Lo suyo no era memorizar teorías ni repetir lo que otros habían dicho. Lo suyo era explorar lo invisible. Desarrolló investigaciones en neurofisiología, psicología y percepción, y publicó más de 40 libros. Pero lo que lo hizo verdaderamente único fue su capacidad para unir ciencia y espiritualidad de una forma que pocos se han atrevido a intentar. Mientras otros científicos se burlaban del chamanismo, él fue a vivir con los chamanes. Mientras otros buscaban pruebas en el microscopio, él buscaba respuestas en el silencio interior. Mientras el mundo hablaba de materia, él hablaba de energía, de conciencia, de conexión. Y fue allí, en ese cruce entre ciencia y misticismo, donde nació su gran obra, la teoría sintérgica.
Según Greenberg, existe un campo unificado de información que conecta todo lo que existe. Un campo invisible, pero presente. Un océano de energía que lo sostiene todo, desde nuestros pensamientos hasta los objetos, desde nuestros cuerpos hasta nuestras emociones. Y lo más impactante de su teoría es esto: ese campo no es ajeno a ti. Tú eres parte activa de él. Lo que piensas, lo que sientes, lo que crees, afecta directamente la forma en que ese campo se organiza. En otras palabras, tu conciencia moldea la realidad que experimentas. Lo dijo con valentía. La realidad no es objetiva, es una construcción que surge del encuentro entre el campo de conciencia individual y el campo sintérgico que todo lo conecta. Y eso cambia todo, porque si tú estás creando tu realidad consciente o inconscientemente, entonces tienes el poder de transformarla. No necesitas que el mundo cambie. Necesitas cambiar la forma en que lo estás generando desde tu interior. Jacobo no se quedó en palabras, lo vivió, lo investigó, lo enseñó y lo compartió con una claridad que incomodó a muchos, porque sus descubrimientos no solo desafiaban a la ciencia tradicional, también desafiaban a las estructuras del poder, a las instituciones, a todo lo que se beneficia de mantenernos dormidos. Y quizá por eso desapareció, de un día para otro, sin dejar rastro. Su caso nunca fue resuelto. Las teorías abundan, pero la verdad permanece envuelta en misterio. Pero su legado sigue vivo. Sus libros, sus entrevistas, sus investigaciones, sus palabras y sobre todo su mayor regalo, la comprensión de que tú no eres una pieza suelta en un universo hostil. Eres el creador, el puente, el canal a través del cual la realidad toma forma. Y si eso es verdad y tú lo sientes dentro, entonces también es verdad que puedes aprender a usar ese poder para liberarte de cualquier problema. Porque si tú lo creaste, tú también puedes deshacerlo, y eso es lo que estás a punto de descubrir. La técnica secreta, el vacío consciente. Ha llegado el momento de hablar de la técnica. Pero antes de que tu mente quiera convertirla en un ejercicio rápido o en un paso a paso mecánico, déjame decirte esto. No es una fórmula mágica, ni una lista que puedas seguir como quien ensambla una receta. Es algo más sutil, más poderoso y mucho más profundo. Lo que Jacobo Greenberg nos dejó no fue una técnica para manipular la realidad, sino una manera de habitarla desde otro nivel de conciencia, una forma de entrar en contacto con el origen de todo, con el punto desde donde los problemas se disuelven porque simplemente dejan de tener poder sobre ti. Greenberg hablaba del vacío, pero no como ausencia, no como carencia. El vacío, en su visión, es el espacio fértil donde todo puede nacer. Es el campo puro, sin distorsión, donde no hay juicios, no hay miedos, no hay interpretaciones. Es el instante en el que dejas de pensar, de controlar, de reaccionar, y simplemente estás, presente, consciente, abierto. Y es ahí, precisamente ahí, donde empieza la verdadera transformación. Porque cuando te vacías de tus pensamientos automáticos, de tus creencias limitantes, de tus intentos desesperados por cambiar lo que no entiendes, el campo empieza a reorganizarse solo. No necesitas luchar contra lo que te duele, no necesitas resolver el problema desde tu mente, solo necesitas quedarte con él, observarlo sin juicio, sin prisa, sin etiquetas. Eso que hoy te parece tan pesado, tan injusto, tan insoportable, no necesita ser eliminado. Solo necesita que dejes de alimentarlo con tu resistencia. Lo que se observa con atención plena y sin interpretación se transforma. Porque al observar así, te conectas con un nivel más alto de ti mismo. Dejas de ser la víctima, dejas de ser el que sufre y te conviertes en el testigo. En el espacio donde todo aparece y desaparece. Eso es el vacío consciente, es mirar el problema sin identificarte con él.
es entrar en silencio, no para huir, sino para ver con claridad. Greenberg decía que el silencio es la condición necesaria para que el campo cambie, y no hablaba solo del silencio exterior, sino del silencio interior, esa pausa profunda en la que dejas de pensar, de analizar, de querer entenderlo todo. Porque hay cosas que no se resuelven con la mente, se resuelven con presencia, con energía, con la vibración de quien ya no está reaccionando, sino observando desde otro lugar. En ese estado ocurre algo que no se puede explicar del todo con palabras. La realidad empieza a cambiar. No porque tú la estés forzando, sino porque tú ya no estás obstaculizando su flujo natural. El campo responde a tu conciencia, y cuando entras en coherencia, cuando te alineas con el vacío, ese espacio de neutralidad amorosa y total rendición, entonces lo que parecía un conflicto imposible comienza a desvanecerse. A veces en minutos, a veces en días, pero siempre desde adentro hacia afuera. Y tal vez lo más sorprendente es que no necesitas hacer grandes rituales ni dedicar horas a esta práctica. Basta con sentarte, respirar, cerrar los ojos y observar. Observar lo que sientes, lo que piensas, lo que te duele, sin querer cambiarlo, sin huir. Solo estar ahí, respirando con eso, aceptándolo todo, dándole espacio. Y con el tiempo, si eres constante, descubrirás algo que no todos llegan a ver, que el problema no era el problema, sino tu forma de percibirlo. Porque en el fondo, tú eres el campo. No estás separado de lo que vives. No eres un espectador pasivo. Estás creando tu experiencia desde tu vibración interna. Y cuando logras entrar en ese estado de vacío consciente, lo que haces no es desconectarte de la vida, sino conectarte a un nivel más profundo, donde todo puede reconfigurarse. La sanación no es forzada. La solución no es fabricada, simplemente sucede, porque tú te has convertido en espacio, en apertura, en presencia viva. Esa es la técnica, no hacer más, no luchar más, sino recordar, volver a ti, volver al silencio que contiene todas las respuestas, porque en ese silencio está el verdadero poder. Paso 1. Silencio interno. Lo primero que necesitas para aplicar esta técnica secreta es algo que parece simple, pero que muy pocos logran dominar: el silencio interno. Y no me refiero al silencio del entorno, al que puedes acceder simplemente apagando la televisión o alejándote del ruido externo. Me refiero al silencio dentro de ti, a ese espacio donde no hay pensamientos corriendo, donde las preocupaciones se disuelven, donde no estás reaccionando, interpretando, juzgando, deseando o temiendo. Solo estás. ¿Sabes cuántos días, semanas, incluso años vivimos sin experimentar ni un solo minuto de silencio verdadero en nuestra mente? Estamos tan acostumbrados al ruido mental que creemos que es normal. Pero Jacobo Greenberg descubrió que ese ruido constante es el principal obstáculo para acceder al verdadero campo de conciencia. Mientras haya ruido, no puedes percibir la realidad profunda. Mientras haya pensamientos incontrolables, sigues atrapado en una ilusión construida por tu mente. El silencio interno no se fuerza, se permite, no se lucha contra los pensamientos, se los observa, se los deja pasar, como nubes que cruzan el cielo sin alterar el cielo mismo. Necesitas darte el permiso de parar, de cerrar los ojos y no esperar nada, solo respirar, solo ser, solo observar. Tal vez te tome varios intentos. Tal vez al principio te frustres porque tu mente no se calla. Está bien. Es normal. Has vivido tantos años sin silencio que ahora tu mente está entrenada para el ruido. Pero si eres constante, llegará un momento en que algo mágico ocurra. Sentirás una pausa, un instante donde no hay nada. Ni ideas, ni juicios, ni miedos. Ese instante es oro puro. Ese instante es la entrada al campo que Greenberg describía.
Y en ese instante de silencio, por breve que sea, comienza la transformación. Porque ya no estás siendo arrastrado por tus pensamientos. Ya no eres la víctima del problema. Ya no estás dentro de la historia. Estás fuera, observando. Y desde ahí todo cambia. No necesitas técnicas complicadas, solo necesitas silencio, un espacio íntimo contigo, de preferencia en las mañanas o en las noches, cuando el mundo duerme y tú puedes por fin escuchar tu verdad. Hazlo hoy, hazlo esta noche, siéntate, cierra los ojos, respira. No pidas nada, solo quédate contigo. Ese será tu primer paso hacia la libertad que Jacobo quiso revelarnos. Paso 2. Atención profunda. Percepción sin juicio. Una vez que has empezado a cultivar el silencio interno, el siguiente paso es entrenar tu capacidad de atención profunda. Pero atención no es simplemente mirar o escuchar. Es estar completamente presente con lo que ocurre sin interpretar, sin juzgar, sin ponerle etiquetas. Es permitir que la experiencia sea lo que es, sin adornarla con tu historia personal. Jacobo Greenberg lo llamó percepción sin juicio, y es un acto de conexión directa con la realidad. Normalmente, cuando vemos algo, inmediatamente lo catalogamos. Esto me gusta, esto no, esto está bien, esto está mal. Y esa reacción automática corta el flujo puro de la experiencia. Es como si en lugar de beber agua cristalina, la filtráramos por un pañuelo sucio lleno de creencias, opiniones y miedos. La atención profunda consiste en quitar ese filtro. Es mirar como si fuera la primera vez, escuchar como si no supieras lo que viene, sentir sin necesidad de nombrar lo que sientes. Cuando haces eso, tu mente deja de interferir y algo asombroso ocurre. La realidad comienza a revelarse de una forma completamente distinta, más viva, más nítida, más conectada. Este paso no solo cambia cómo percibes el mundo, cambia cómo te percibes a ti mismo, porque cuando observas sin juicio, también te liberas del peso de tus propias etiquetas. Ya no eres el que siempre fracasa, la que no es suficiente, el que nunca será feliz. Eres conciencia pura, presenciando el instante sin la carga del pasado. Para practicar esto comienza con cosas simples. Observa una vela encendida, escucha el canto de los pájaros, mira tu propia mano como si no fuera tuya. Hazlo sin hablarte, sin analizar. Solo mira, solo siente. Y cada vez que tu mente quiera intervenir, respira y vuelve al presente. Este tipo de atención es sanadora, reveladora y te abre la puerta al campo de conciencia del que hablaba Greenberg. Es en esta atención sin juicio donde el campo comienza a reorganizarse, porque ya no estás proyectando tus miedos ni tus deseos, estás presente, y lo que está presente se transforma. Paso 3. Unificación con el campo. Después de haber encontrado el silencio dentro de ti y de haber entrenado la atención profunda sin juicio, llega el momento más poderoso, la unificación con el campo. Este paso es la llave maestra que conecta todo lo que has descubierto hasta ahora, porque no solo se trata de observar o de estar en silencio, sino de entender y sentir que tú no estás separado de lo que ves, que tú eres parte de un todo mayor, un campo infinito de energía y conciencia. Jacobo Greenberg nos enseñó que la realidad no es algo externo ni algo distante. No es un escenario donde tú eres solo un actor. Eres el escenario y el actor al mismo tiempo. Eres el creador y la creación. Cuando logras sentir esa conexión profunda con el campo unificado, empiezas a disolver la ilusión de separación que te hace sufrir. Este campo es la fuente de toda la información, energía y vida. Es un vasto océano donde todo está conectado.
y donde tus pensamientos, emociones y percepciones influyen directamente en la forma en que ese océano se mueve y se manifiesta. No eres un punto aislado, sino una vibración dentro de ese gran campo, y cuando te sintonizas con él, permites que la realidad se reorganice en armonía contigo. Para practicar esta unificación, empieza por visualizar que no hay un yo separado del mundo. Visualiza que eres como una gota de agua en el océano, indivisible del todo, expandiéndote y fundiéndote con todo lo que te rodea. Siente que tu conciencia se extiende más allá de tu cuerpo físico, conectándote con el universo, con la naturaleza, con cada ser y con cada instante. En ese estado, el control rígido que tu mente intentaba ejercer sobre la realidad se suaviza. La resistencia cae y lo que parecía un problema fijo y sólido se vuelve maleable, fluido, lleno de posibilidades, porque la realidad se vuelve un reflejo directo de tu estado interno, y tú tienes el poder de elegir cómo vibrar en ese campo. Este es el poder verdadero que Jacobo Greenberg quiso mostrar. Que no estamos condenados a sufrir por las circunstancias externas, sino que tenemos la capacidad de transformar nuestro mundo desde dentro, a través de la conexión consciente con ese campo unificado. Cuando experimentas esta unificación, ya no peleas contra la vida, ya no estás separado de ella. Eres parte de un todo vivo y en constante movimiento, y esa comprensión abre la puerta a la verdadera libertad. ¿Qué pasa cuando practicas esta técnica? Cuando comienzas a practicar esta técnica, lo primero que notarás es una calma silenciosa que empieza a instalarse dentro de ti, casi imperceptible al principio, como el suave murmullo de una brisa que apenas roza la superficie del agua. Ese ruido mental constante, ese torbellino de pensamientos, preocupaciones y juicios que solía dominar tu mente, comienza a bajar de volumen. No desaparece por completo, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. De repente puedes encontrar espacios de silencio interno, aunque sean breves, donde simplemente eres, sin luchar contra nada ni tratar de controlar la realidad. Es en esos pequeños momentos donde empieza a surgir la semilla del cambio real. A medida que esa calma se hace más frecuente, también notas cómo la tensión que antes parecía una carga insoportable empieza a aflojarse. La ansiedad que sentías ante cada reto o situación complicada pierde fuerza y deja espacio para que la paz ocupe su lugar. No es que los problemas desaparezcan, sino que tu relación con ellos cambia profundamente. Ya no estás atrapado en una red invisible que te mantiene atado al miedo, la frustración o la desesperanza. En lugar de reaccionar automáticamente, empiezas a observar con una distancia amable, desde un lugar de atención profunda y sin juicio. Eso te da una fuerza silenciosa, una sensación de que, aunque las tormentas sigan llegando, tú tienes un refugio interno al que siempre puedes regresar. Pero la transformación no queda solo dentro de ti. Al cambiar tu frecuencia interna, tu campo energético, tu forma de ser, la realidad que te rodea también comienza a reflejar ese cambio. Las personas con las que interactúas parecen diferentes. Aparecen oportunidades inesperadas y sincronías que antes pasaban desapercibidas. Situaciones que antes te habrían desbordado ahora parecen manejables, o incluso se resuelven sin que tengas que intervenir de manera consciente. No es magia ni casualidad, sino la manifestación directa del poder de tu conciencia sobre el campo unificado del que Jacobo Greenberg hablaba. Al expandir tu conciencia, la realidad se reorganiza para alinearse contigo. Por supuesto, esto no significa que los problemas desaparezcan como por arte de magia. Más bien, lo que cambia es tu capacidad para enfrentarlos desde un lugar de poder y serenidad.
Las dificultades que antes parecían muros infranqueables se vuelven simplemente desafíos, oportunidades para aprender y crecer. Ya no te sientes víctima de las circunstancias, ni un espectador pasivo de tu propia vida. Te conviertes en el protagonista consciente de tu historia, capaz de navegar cualquier tormenta sin perder el centro. Esa sensación de impotencia se transforma en una fuerza interna silenciosa pero poderosa. Una certeza profunda de que puedes superar cualquier obstáculo porque has aprendido a no ser arrastrado por él. Quizás el regalo más grande de esta práctica es la libertad. No la libertad superficial de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino una libertad mucho más profunda y verdadera. La libertad de no ser esclavo de tus pensamientos, de tus emociones, ni de tus problemas. La libertad de entender que tú no eres el problema, sino el espacio en el que el problema aparece y desaparece. Desde ese espacio, que es tu verdadera esencia, puedes elegir cómo responder, cómo crear y cómo vivir. Esa libertad es la que abre la puerta a una vida con sentido, con paz y con un poder interior que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Practicar esta técnica es abrir un camino hacia una nueva forma de ser. No una vida perfecta ni sin desafíos, porque la vida siempre tendrá sus altibajos, pero sí una vida en la que la paz y el poder interior no dependan de lo que sucede afuera. Cuando tu conciencia se expande y se conecta con el campo unificado, descubres que eres más grande que cualquier problema, más fuerte que cualquier miedo y más libre que cualquier condicionamiento. Y esa es la promesa profunda que Jacobo Greenberg dejó para ti. No la ausencia de problemas, sino la presencia de un poder interno capaz de transformarlos desde su raíz más profunda. ¿Cómo practicarlo día a día? Guía práctica y simple. Practicar esta técnica día a día no significa que debas hacer algo complicado o que te tome horas interminables. La clave está en la simplicidad, la intención clara y la constancia amorosa contigo mismo. No se trata de cumplir con un ritual perfecto, sino de crear pequeños momentos en tu rutina que te conecten con ese silencio interno y esa atención profunda que Jacobo Greenberg nos enseñó como puerta para liberarnos. La transformación real no ocurre de golpe ni por magia. Se construye con paciencia, con cada respiración consciente, con cada instante en que decides volver a ti en lugar de perderte en el ruido del mundo. Empieza por reservarte un espacio sagrado, aunque sea breve cada día. Puede ser apenas 5 minutos por la mañana antes de que la vorágine del día te envuelva, o por la noche, cuando el silencio exterior te invita a regresar al tuyo. Encuentra ese lugar donde puedas sentarte cómodamente, cerrar los ojos y simplemente respirar. No busques controlar la mente ni forzar el silencio, porque eso solo genera más tensión. Más bien, abre un espacio de acogida para todo lo que surja dentro de ti, pensamientos, emociones, sensaciones. Observa sin aferrarte ni rechazar, con la curiosidad amable de quien se encuentra con un viejo amigo después de mucho tiempo. Este pequeño acto de presencia, repetido día tras día, va construyendo un refugio interno donde puedes encontrar paz, incluso en medio de las tormentas externas. Mientras avanzas, incorpora la práctica de la atención profunda en las pequeñas cosas cotidianas. No hace falta que busques momentos especiales para conectar con la realidad. Cada instante es una oportunidad para practicar la percepción sin juicio. Observa cómo entra la luz por la ventana, cómo el aire toca tu piel, cómo suena tu respiración. Cuando la mente intente arrastrarte hacia preocupaciones, críticas o juicios, suavemente regresa tu atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora, sin añadir historias ni etiquetas. Esta práctica constante limpia poco a poco el filtro mental que distorsiona tu experiencia y te permite conectarte con la realidad tal como es,
fresca y viva, sin las sombras del pasado o las ansiedades del futuro. Un aspecto fundamental es recordar que no estás separado de lo que te rodea. Es natural que nuestra mente tienda a fragmentar la realidad y a construir muros entre yo y el otro, entre mi mundo y el mundo exterior. Pero la enseñanza profunda de Greenberg nos invita a disolver esas fronteras y a reconocernos como parte de un vasto campo unificado. Visualiza con frecuencia que tu conciencia se expande más allá de los límites de tu cuerpo físico, que se funde con la naturaleza, con las personas y con el cosmos. Esta práctica mental no solo cambia tu percepción, sino que también te ayuda a soltar el peso de la separación, la soledad y el aislamiento, que son raíces profundas del sufrimiento. Al sentirte conectado con el todo, abres la puerta a la libertad y al poder que nacen de esa unidad esencial. No te preocupes si al principio sientes que no lo haces bien o que tu mente no coopera. No existe la perfección en este camino, solo la voluntad de regresar una y otra vez a la presencia. Cada vez que te das cuenta de que te has perdido en pensamientos o emociones y vuelves a ese espacio de silencio y atención, estás haciendo un avance real. Sé compasivo contigo mismo. No te juzgues ni te exijas demasiado. La práctica no es una carrera ni una prueba, sino un acto amoroso de cuidado y despertar. Date permiso para ser humano y para avanzar a tu propio ritmo, con paciencia y ternura. Finalmente, sostén siempre la certeza de que cada momento que dedicas a esta práctica es una semilla que germina en ti y en tu realidad. Estás despertando a un nuevo nivel de conciencia, a un estado donde los problemas pierden su poder absoluto y donde la paz interior se vuelve tu ancla firme. Con el tiempo, esa paz se reflejará en tu vida externa, en tus relaciones, en tus decisiones, en la forma en que atraviesas las dificultades. El poder de transformación está en ti, en tu capacidad de conectar con ese campo unificado donde todo es posible. Practicar esta técnica día a día es abrir el corazón a esa verdad, es abrir la puerta a la libertad que siempre ha estado esperando que la reconozcas. Llegar al final de este viaje no significa que todo problema haya desaparecido ni que la vida se vuelva perfecta. Al contrario, el verdadero cambio no está en la ausencia de dificultades, sino en la manera en que las enfrentamos. Lo que Jacobo Greenberg nos dejó como legado es una invitación a descubrir que el poder para transformar nuestra realidad no está fuera, sino dentro de nosotros. Que no somos víctimas pasivas de las circunstancias, sino creadores activos de nuestra experiencia. Y ese descubrimiento es, sin duda, el mayor regalo que podemos recibir. La técnica del vacío consciente nos enseña que cuando dejamos de resistirnos a lo que nos sucede, cuando aprendemos a habitar el silencio interno, a observar sin juzgar y a unirnos con ese campo que todo conecta, comenzamos a recuperar nuestra libertad esencial. Esa libertad que no depende de qué tan calmado esté el mundo exterior, sino de nuestra capacidad para elegir cómo responder ante él. Es la libertad de no ser arrastrados por el miedo, la ira o la desesperanza, sino de mantenernos firmes, serenos y conscientes en medio de cualquier tormenta. La moraleja profunda que podemos extraer de esta enseñanza es que nuestra realidad es una creación continua, una danza constante entre lo que somos por dentro y lo que experimentamos por fuera. Si quieres cambiar lo que te rodea, primero debes cambiar la forma en que lo estás creando desde tu interior. Esto no significa negar tus emociones o tus problemas, sino reconocerlos, acogerlos y desde esa aceptación plena, permitir que se transformen. El vacío consciente no es vacío de vida, sino espacio de vida nueva, espacio de posibilidad infinita.
Cada vez que practicas el silencio interno, la atención sin juicio y la unificación con el campo, estás recordando quién eres realmente. Un ser poderoso, conectado, capaz de moldear su mundo. Y esa es una responsabilidad hermosa y liberadora, porque aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta. Y esa respuesta es el verdadero motor del cambio. Así que te invito a que lleves contigo esta enseñanza como una luz en el camino. Que cuando sientas que todo se derrumba, recuerdes que en tu interior hay un espacio sagrado al que siempre puedes volver. Un lugar donde no hay problemas, solo conciencia pura. Un lugar donde eres libre, completo y profundamente conectado con todo lo que existe. Ese lugar es tu refugio y tu poder. Y cuando lo habitas, no hay problema que pueda vencerte. Recuerda siempre que el cambio comienza contigo, que la paz y la libertad que buscas están a un paso de distancia, en ese instante presente donde decides dejar ir, abrirte y simplemente ser. Esa es la técnica secreta que Jacobo Greenberg nos regaló y que hoy tienes en tus manos. Úsala con amor, con paciencia y con valentía, porque el mundo necesita que despiertes, que seas luz en medio de la oscuridad, que vivas desde el vacío consciente, creando una realidad llena de paz, poder y transformación. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el descubrimiento del vacío consciente y el poder que tienes dentro de ti para transformar tu realidad. Recuerda que la verdadera libertad no está en cambiar el mundo externo, sino en transformar cómo lo experimentas desde tu interior. Te invito a que practiques estos pasos con paciencia y amor, y que poco a poco vayas encontrando ese espacio de paz y poder que siempre ha estado contigo. Si este contenido te resonó, no olvides darle like, compartirlo con alguien que pueda necesitarlo y suscribirte para seguir explorando juntos estas enseñanzas profundas. Déjame en los comentarios cómo fue tu experiencia al poner en práctica esta técnica o qué dudas tienes. Me encantará leerte y acompañarte en este camino. Hasta la próxima. Recuerda que dentro de ti está la fuerza para cambiar todo. Solo necesitas dar el primer paso y abrirte al silencio. Cuídate mucho y que la paz te acompañe siempre.